Hola Seawalkers, bienvenidos a Sideway News. Soy José Manuel Solana y hoy estamos aquí para traerles las noticias más importantes y relevantes del día desde el punto de vista de la supervivencia y el preparacionismo. Acompáñenos mientras exploramos los temas que están impactando a nuestro mundo. Y ahora comencemos. El Reino Unido ha emitido recientemente una alerta a sus ciudadanos para que preparen un kit de supervivencia con elementos básicos frente a catástrofes. El gobierno británico ha habilitado una página web donde da información para que sus ciudadanos sepan afrontar en las mejores condiciones desde una nueva pandemia, un ataque cibernético a gran escala o, en caso extremo, un ataque nuclear. Todo esto probablemente llevado por su reciente posicionamiento geoestratégico en la guerra de Ucrania, unido a la crisis económica en la que han presentado la bancarrota muchos de sus municipios, algunos tan relevantes como el propio Birmingham. En otro orden de cosas, y como ya es habitual, otro tema importante al otro lado del Atlántico es la extraordinaria temporada de huracanes que nos espera este 2024, según advierte la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA. Las señales apuntan a una temporada muy activa y potencialmente peligrosa. Otro tema relevante, también en Estados Unidos, se presenta frente a una peligrosa ola de calor en el oeste de Estados Unidos que se prevé afectará a más de 20 millones de personas. Esta ola de calor impactaría a California, Arizona y el sur de Nevada, incluyendo Las Vegas, con temperaturas que podrían elevarse hasta los 44 grados Celsius. Y por fin, un tema recurrente y no por ello menos importante y que nunca debe dejarnos impasibles, es el serio peligro que tiene de desaparecer gran parte de la selva amazónica. El mundo científico, al margen de polémicas sobre el cambio climático, advierte que la mitad de la Amazonía podría sufrir alteraciones irreversibles, incluso desaparecer en 2050. Ahora, en cuanto a un análisis de estas noticias, le paso la palabra al coronel Flores, que se encuentra con nosotros y que junto a mí pues haremos un pequeño desarrollo y análisis de estas noticias relevantes que nos traen aquí en vuestro programa. Pues cuando quieras, Alfonso, adelante. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, yo soy el coronel retirado de Infantería Marina de Colombia, Alfonso Flores, experto en supervivencia y también el desarrollador y el creador del proyecto Noé. Con respecto a la noticia que nos da el Reino Unido sobre la preparación que advierte a sus ciudadanos, me parece que podemos dividirlo desde dos partes. Y lo primero es tener en cuenta la importancia de que los estados asuman su rol e inviten a preparar a sus habitantes, porque esto es crucial por varios factores. Primero, por la protección de la vida. Estamos hablando aquí de lo que es la reducción de víctimas, la evacuación eficiente, también la consolidación de las comunidades resilientes y seguras, la continuidad del negocio en el tema de las empresas, entre otros. Y lo segundo, desde el punto de vista de la supervivencia y del preparacionismo, es importante tener en cuenta esta advertencia para que cada una de las personas desarrolle su plan de acción, lo conozca, lo ensaye y lo discuta en familia inicialmente y en comunidad, consolidando lo que llamamos nosotros los núcleos de supervivencia. También esto es importante dentro de este planeamiento, tener en cuenta las 4 S de la supervivencia urbana, que son shelter, refugio, la educación de un refugio familiar adecuado, safety, seguridad, proveer la seguridad en las comunicaciones, en el refugio en sí, los programas de seguridad de la comunidad, los suministros, supplies, que tiene que ver con el almacenamiento, los víveres necesarios, los elementos necesarios, el agua, equipo necesario también para enfrentar, dependiendo del tipo de amenazas o la combinación de amenazas que puedan ocurrir. Y las habilidades, que son los skills, que son aquellas que debemos tener básicas, técnicas y mentales para sobrellevar una crisis de supervivencia.
Bien, a mí me gustaría añadir que sería conveniente aprovechar esta circunstancia, esta iniciativa que ha tomado en este caso la Administración del Reino Unido, para que quizá pudiera servir como ejemplo para que la autosuficiencia fuera un elemento que de forma natural formara parte de la cultura, de la educación, no ya solo en el Reino Unido, sino en cualquier país medianamente avanzado. Esto implicaría que no dejaría todo en manos de las instituciones ni de las administraciones públicas en cuanto a dar cobertura y capacidad de socorro a los ciudadanos, a los individuos, ya sea la unidad familiar, ya sea cualquier componente individual, aislado, o que esté formando parte de un grupo humano cuando esa emergencia pueda producirse. Esta batalla que estamos lidiando ya desde hace tiempo en cuanto a tratar de motivar, de incentivar y de inducir esta necesidad, esperemos que de un modo u otro vaya extendiéndose, repito, desde el plano educativo, que las administraciones en general tomen buena nota y que den voz a organizaciones como la nuestra, que desde hace tiempo pretende que esta cultura se arraigue en todos y cada uno de los países, como digo, medianamente civilizados. Otra cuestión es hacer hincapié sobre el asunto en particular del llamado kit de supervivencia, que aunque dicho así puede resultar un poco genérico y habría que hablar más detalladamente sobre él, cosa que haremos con mucho gusto a posteriori, pero sí que sería necesario, más allá del típico botiquín que normalmente aparece en todas las viviendas, el botiquín sanitario de primeros auxilios, que este kit se le dote de otros elementos que, sin llegar a ser algo complejo, ni engorroso, ni oneroso, pudiera en un momento determinado facilitar pues no sufrir las consecuencias de estas emergencias sin tener ninguna herramienta y sin tener ningún dispositivo a nuestro alcance, incluso elementos que tienen que ver con la comunicación y aprender el manejo para llevarlos a efecto, tener un listado tanto de teléfonos que pudieran ser necesarios utilizar en situación de emergencia y que tristemente pues no forma parte de la cultura global ni en Europa ni en otros continentes avanzados, y se da el caso de que se produce una emergencia como pueda ser un incendio, una inundación o una emergencia de cualquier otro tipo y parece mentira, pero son pocos los ciudadanos que saben cuál es el número de emergencia de su país, que deberían conocer y transmitir a sus hijos, a los menores, sobre todo, para que de forma naturalizada, en caso de que se produzcan estos eventos, pues tengan esta herramienta a su alcance. Si quieres añadir más cosas en esta dirección, Alfonso. Sí, de acuerdo. El tema, como lo dices tú, es un tema muy extenso y del cual hablaremos a medida de que se vayan produciendo. No solamente estén pendientes de los noticieros, sino que daremos diferentes tips
para que se prepare, porque la intención de este tipo de noticiero, es el único que está creado para tal fin, es el de preparar a la población civil pensando en que los estados o el sistema colapse. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, hay que prepararnos desde el punto de vista psicológico y técnico. Es muy importante hacerlo. El tema también que tiene que ver con la reserva de alimentos y el prepararse técnicamente, recuerda que no lo hagas solo. Recuerda, por eso hablamos de núcleos de supervivencia, porque cuando tú te preparas solo, tienes todos tus elementos en tu casa, pero el vecino no, te vas a volver un objetivo del vecino o de los vecinos en caso de ocurrir un desastre o una emergencia. La importancia en este caso se la doy a que un Estado ha asumido la responsabilidad de advertir a su población para que ésta se prepare, siendo consciente que en una situación de emergencia el Estado no va a llegar, así sea un Estado muy desarrollado, como es el ejemplo del Katrina en el 2005, colapsó el sistema de los Estados Unidos, una potencia mundial, que se puede esperar de países menos desarrollados. Entonces, desde este punto de vista es importante tener conciencia, tener nuestro plan de acción, como dices tú, la autosuficiencia, la capacitación, la seguridad y las habilidades necesarias para enfrentar la situación que estamos viviendo. A continuación, les dejamos algunas ilustraciones en referencia al kit de supervivencia extraídas del volumen 2 de Skyway The Books Series. Primeros auxilios, medicina natural y medicina táctica. Muy bien, siguiendo con la actualidad y teniendo en cuenta que esto es una situación que se presenta temporal, una situación climatológica que tiene que ver con la época del año en la que nos encontramos, si bien parece ser que hay una tendencia, aunque en episodios pasados se han sufrido, estamos hablando de huracanes, se han sufrido huracanes de una intensidad tremenda, pero por efectos del niño o la niña, estamos viendo que lejos de resultar unos eventos que puedan generar menos daños a la población, muy por el contrario, van increciendo y la tendencia es no solo a que aumenten en número, sino también en intensidad. Es por ello que vamos a hacer un comentario a grosso modo sobre este particular y si bien es cierto, en este sentido podemos decir que el gobierno de Estados Unidos y más concretamente el estado de Florida y otros estados anexos, digamos, o fronterizos de la costa atlántica, sí que es cierto que con ocasión de los grandes daños que se han sufrido y pérdidas humanas históricamente datadas, sí que tienen unos programas y una cultura de cara a la población, a la educación, a través de un programa que se llama FEMA, y que de forma preventiva tienen o procuran tener en tiempo real actualizado cómo evoluciona este tipo de desastres y permite una planificación previa que incluye planes de evacuación, puntos de encuentro, habituallamiento, en fin. Y más allá de eso, pues incluso dispone pues, del Ejército de Salvación, dispone del propio Ejército y de otras instituciones y ONGs que participan en conjunto sobre todo para salvaguardar la vida y también los bienes, porque ya sabemos que en estas situaciones pues se producen saqueos y en fin, y abusos de todo tipo, aprovechando el propio desastre. Entonces, bueno, dicho esto, le paso la palabra de nuevo a Alfonso, a ver qué quiere añadir en este sentido.
Sí, las cuando quieras. recomendaciones más importantes, teniendo en cuenta la advertencia que nos están dando la comunidad científica, eh, es tener en cuenta las alertas de tormenta que se anuncia 48 horas antes de que lleguen los vientos, la advertencia de huracán cuando se esperan vientos en un área determinada, la, la vigilancia por tormenta tropical o huracán que se hace 48 horas antes del posible impacto y el aviso que se emite 36 horas antes de un impacto. Es importante tener en cuenta esto, el hecho de estar pendiente de las noticias de fuentes creíbles, determinar las rutas de evacuación, tener un plan de acción. Recuerden que pueden haber amenazas combinadas, entonces planear pensando en las diferentes amenazas que puedan ocurrir, tener la preparación técnica, las habilidades psicológicas y técnicas que debe tener cada individuo para una situación de supervivencia. De igual manera, la maleta de supervivencia, tenerla también lista, el vehículo tanqueado. Todos estos elementos de prevención son muy importantes. El cuidar sus documentos más importantes, el trasladar el riesgo. Trasladar el riesgo significa tener asegurados sus bienes. El hecho de tomar una fotografía antes y para después pues enviarlo a los seguros, entre otras, son temas muy importantes. Y recuerda, no vale la pena arriesgar tu vida por bienes materiales. Si dan la orden de evacuar en una situación de emergencia, en caso de huracanes, evacuar. Bueno, es el momento de recordar que, una vez más, que nuestra intención no es solo la de dar una información somera, actualizada de un porcentaje muy pequeño de lo que acontece a nivel de emergencia en el planeta, sino que más allá de eso, lo que está en nuestra mente y consideramos más importante es que esta plataforma sirva para dar un contenido de valor en relación a establecer, digamos, una pedagogía en cuanto a qué hacer y cómo afrontar estas emergencias con tips reales. En siguientes ediciones haremos de forma monotemática un análisis más extenso en cuanto a, por ejemplo, esto que hemos nombrado hoy casi de soslayo, que es el kit de emergencia o kit de supervivencia, que es tan importante y que también es cierto que debe adecuarse en función del área y de la siniestrabilidad a la que uno pueda haberse expuesto. No es lo mismo un kit de supervivencia de alguien que vive en Noruega o frente al Báltico que alguien obviamente que vive en Nuevo México o en zonas desérticas, donde aprovecho para dar continuidad a este programa y dar unos pequeños datos sobre esto que está sucediendo, que es esta ola de calor que se está presentando en Estados Unidos, que también desgraciadamente es recurrente, pero que en este caso se están dando unas temperaturas incluso por encima de la media en áreas donde esto es inhabitual. Si quieres comentar algo al respecto, Alfonso. Sí, gracias, José. Efectivamente, es una advertencia que han venido reiteradamente. Recordemos la brutal sequía que hubo en el 2021 en esta zona. Recordemos que estas zonas de calor pues atrae otro tipo de amenazas como las sequías, el estrés hídrico, que esta es una de las regiones que más estrés hídrico del planeta. Además, es también un hecho los incendios forestales, el desplazamiento de fauna peligrosa que conllevan este tipo de situaciones, por lo cual también es reiterativo el tener una reserva importante de agua, de alimentos, prevenir todo este tipo de situaciones y, y desde luego estar monitoreando mucho noticieros como el nuestro, en donde estaremos informando cómo va avanzando esto y a medida que vaya avanzando vamos dándole
los pasos básicos a seguir a cada uno de ustedes. En relación a esta ola de calor, pues evidentemente haremos un programa también monográfico en relación a todos los aspectos que conlleva la prevención frente a este shock térmico que genera el calor en el cuerpo humano, en las poblaciones, y cuáles serían los elementos preventivos y los elementos de los que nos tenemos que dotar para evitar pues una deshidratación severa o un golpe de calor, como algunos de esos eventos que pueden ocurrir en nuestro organismo y que pueden llevarnos a una situación bueno, pues incluso grave. Ya digo, tendremos larga oportunidad de entrar con detalle en todos estos aspectos, con el último afán de que todos ustedes sean autosuficientes o tengan al menos la capacidad de respuesta o de comunicar a terceros rápidamente para ser auxiliados y para que tanto usted como su familia, como el grupo humano, vecindario, etcétera, pues sepan actuar en estas situaciones de la mejor manera y de la forma más ágil posible. Para terminar, queríamos hacer un comentario sobre un tema que para nosotros va a estar continuamente sobre la mesa y que tiene que ver con el llamado pulmón del planeta, que no es otro que el querido y necesario Amazonas. Para ello voy a dejar de nuevo al coronel que nos dé una visión general de este pulmón del planeta tan necesario para todos y que él conoce de primera mano, puesto que gran parte de sus raíces y de su base natal, digamos, pues reside en ella, en el Amazonas colombiano. Así que le paso la palabra y con esto pues prácticamente me despido, esperando que haya sido de su agrado este programa y que despierten ustedes el interés que nosotros realmente esperamos, repito, con el fin último de salvar vidas y de que ustedes sean autosuficientes. Yo me despido ya de ustedes, hasta el próximo programa y les dejo con el coronel Alfonso Flores. Gracias. Gracias, José. Es preocupante la advertencia que nos siguen reiterando los científicos con respecto a la posible reducción o inclusive desaparición de la mitad del Amazonas para el 2050. Esta conclusión que han tenido científicos internacionales nos hace prender las alertas. Durante las diferentes emisiones del noticiero Sigua News haremos el recorderis de la importancia que tiene este pulmón del mundo, porque no solamente el pulmón, se tiene muchas características que hacen indispensable este tipo de bioma para nuestro planeta, con el fin de generar conciencia de la importancia de mantenerlo, de protegerlo. Por ejemplo, ¿sabías tú que la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del planeta? Tiene una superficie aproximada de 2 millones de kilómetros cuadrados y se extiende a través de países como Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, la Guyana Francesa, Guyana y Surinam. Además de tener el río Amazonas, el ser el más largo del planeta, tener el tamaño más o menos para que calcules de la distancia que hay entre Nueva York y Roma. Y además de ser el que mueve mayor volumen de agua hacia el Atlántico, depositando diariamente 55,000 millones
de litros diariamente. Entonces, de galones de agua diarios hacia el Atlántico. Entonces, la importancia de hoy lo vamos a ir reiterando todos los días. ¿Qué otros aspectos importantes tiene nuestro Amazonas para cada uno de nosotros? No es el Amazonas solamente del Brasil, de Colombia y de los países que recorre. El Amazonas es importante para el planeta. La invitación que te hacemos desde SIGUA y el proyecto no es que nos unamos para proteger la Amazonía, nuestro pulmón y nuestro recurso, uno de los recursos más importantes para nuestra supervivencia. Estamos en contacto. Adiós y gracias a todos. SciWay News es una producción de SciWay, Survival Sisters World Association.